Filosofía medieval. A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, la cual centraba su reflexión en torno a la determinación del objeto, la filosofía medieval centraba su interés en Dios. La filosofía helenística había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo así hacia la felicidad del hombre. Este es el caso del estoicismo y del epicureísmo, que habían colocado a la ética en el vértice del saber. A través de los primeros siglos de nuestra era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones se va provocando la aparición de otros modelos de felicidad o salvación individual que competirán con los modelos filosóficos. Frente a la inicial actitud de hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los primeros padres apologistas cristianos, sus continuadores encontraron en la filosofía, especialmente a partir del desarrollo del neoplatonismo de Plotino, un instrumento útil, no sólo para combatir otras religiones o sistemas filosóficos, sino también para comprender o intentar comprender los misterios revelados. Se da de ahí una relación entre filosofía y cristianismo, o más en general, entre filosofía y religión, que pondrá las bases de la futura filosofía medieval entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo del hombre, de la sociedad, al conocimiento que se puede obtener de lo divino. La fe, que suministra las creencias a las que no se puede renunciar, tratará de entrar en diálogo con la razón. La inicial sumisión de la razón exigida por la fe dejará paso a paso una mayor autonomía propugnada, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, tras la crisis de la escolástica, a la reclamación de la independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. Los padres de la Iglesia. Este nombre fue dado por la Iglesia católica a los autores que establecieron la doctrina cristiana antes del siglo VIII. Los escritos de los padres, o literatura patrística, sintetizaron la doctrina cristiana tal y como se encuentra en la Biblia, especialmente en el Evangelio. Los escritos de los padres apostólicos, las máximas eclesiásticas y las decisiones de los concilios de la Iglesia facilitaron un conjunto doctrinal articulado de la enseñanza cristiana para su transmisión por todos los rincones del Imperio Romano. A continuación, se dará breves explicaciones sobre los principales representantes de la filosofía medieval. San Agustín. Es el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los más eminentes doctores de la Iglesia occidental. Inspirado por el tratado filosófico Hortensius del orador y estadista romano Cicerón, Agustín se convirtió en un ardiente buscador de la verdad, estudiando varias corrientes filosóficas antes de ingresar en el seno de la Iglesia. Durante 9 años se adhirió al maniqueísmo. Con su principio fundamental de conflicto entre el bien y el mal, el maniqueísmo le pareció a San Agustín una doctrina que podía corresponder a la experiencia y proporcionar las hipótesis más adecuadas sobre las que construir un sistema filosófico y ético. Desilusionado por la imposibilidad de reconciliar ciertos principios maniqueístas contradictorios, Agustín abandonó esta doctrina y dirigió su atención hacia el escepticismo. Después, se movió bajo la órbita del neoplatonismo. Es entonces cuando Agustín se sintió atraído de nuevo por el cristianismo. Un día, por fin, según su propio relato, creyó escuchar una voz, como la de un niño que repetía: «Toma y lee». Interpretó esto como una exhortación divina a leer las Escrituras, y leyó el primer pasaje que apareció al azar. Nada de comilones y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer tus concupiscencias. En ese momento decidió abrazar el cristianismo. Ahora se hablará sobre Santo Tomás de Aquino. El pensamiento de Santo Tomás se puede dividir en dos partes. La primera es en el periodo en el que predominan las influencias platónicas y las neoplatónicas. Entre las obras más importantes de esa etapa podemos destacar los comentarios a las obras de Pedro Lombardo sobre la Trinidad,
el opúsculo titulado De Ente et Sentia y el libro primero de la Summa contra Gentiles. La segunda parte es en la que, sin cambiar su pensamiento precedente, domina en el filósofo el pensamiento aristotélico, logrando una síntesis entre platonismo y aristotelismo. Así comenta ampliamente la ética a Nicómaco. Tomás de Aquino realiza en esta etapa toda una síntesis de los problemas filosóficos más discutidos: fe y razón, creación, política. Entre sus obras podemos destacar: finaliza la Summa contra los Gentiles, cuestiones disputadas sobre sobre el alma, opúsculos contra los averroístas, como de Aeternità Mundi y el de Unitate Intellectus. La obra más importante de Tomás de Aquino es la Summa Theologica, en la que se logra una sistematización entre teología y filosofía. El siguiente representante es Guillermo de Ockham. Ockham ha sido llamado el mayor nominalista que jamás vivió, y tanto él como Duns Scoto, su homólogo en el bando realista, son considerados como las dos mentes especulativas más grandes de la Edad Media, así como dos de los metafísicos más profundos que jamás vivieron. Una importante contribución que hizo a la ciencia y la cultura intelectual modernas consiste en el principio de parsimonía en la explicación y construcción de teorías, lo que llegó a conocerse como navaja de Ockham. Esta máxima, según la interpretó Bertrand Russell, establece que si un fenómeno puede explicarse sin suponer entidad hipotética alguna, no hay motivo para suponerla. Es decir, siempre debe optarse por una explicación en términos del menor número posible de causas, factores o variables. Es pionero del nominalismo. Algunos le consideran el padre de la moderna epistemología y de la filosofía moderna en general, debido a su estricta argumentación de que sólo los individuos existen, más que los universales esencias o formas supraindividuales, y que los universales son productos de la abstracción de individuos por parte de la mente humana, y no tienen existencia fuera de ella. Ockham es considerado a veces un defensor del conceptualismo más que del nominalismo, ya que, mientras los nominalistas sostenían que los universales eran meros nombres, es decir, palabras más que realidades existentes, los conceptualistas sostenían que eran conceptos mentales, es decir, los nombres eran nombres de conceptos que sí existen, aunque solo en la mente. Ockham también cada vez es más reconocido como un importante contribuyente al desarrollo de las ideas constitucionales occidentales, especialmente las de gobierno de responsabilidad limitada. Los puntos de vista sobre la responsabilidad monárquica expuestos en sus diálogos tuvieron gran influencia en el movimiento conciliar y ayudaron al surgimiento de ideologías democráticas liberales. Ahora daremos una explicación sobre la fe y la razón. Me pregunto si no será temeridad el intento de abordar el tema en un artículo que forzosamente ha de ser más bien breve. Toda simplificación de los conceptos inevitablemente produce lagunas, incluso desfiguraciones. Pese a ello, algunas consideraciones elementales sobre ambos conceptos me parecen una necesidad. Sigue habiendo multitud de personas que se sienten turbadas ante la relación fe-razón. Ven esa relación como antagónico enfrentamiento, como una disyuntiva inevitable, o la fe o la razón. La consecuencia es que una de las dos sucumbe ante la fuerza de la otra, con lo cual se produce un empobrecimiento y quizá una turbación mayor. ¿No se les ocurre a tales personas que la conjunción no necesariamente ha de ser disyuntiva? Puede ser copulativa, como en el título, no fe o razón, sino fe y razón. No contraposición excluyente, sino complementariedad armonizadora. La primera dificultad con que tropezamos es que los conceptos razón y fe son imprecisos y polivalentes. Ello nos obliga a concretar el significado de ambos y a observar sus efectos, especialmente en la experiencia religiosa. Finalizando, observaremos una breve síntesis sobre el nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Entre las discusiones ideológicas que se suceden en un concilio desarrollado en la abadía,
La suposición de los monjes de la llegada del apocalipsis, deducible por los mortales hechos acaecidos, la aparición de la Santa Inquisición para el castigo de los incentivadores del culto al diablo que, liberado, prosigue con sus asesinatos. Mientras tanto, Guillermo de Baskerville y su novicio Atzo Omeak se muestran dispuestos a averiguar de una forma deductiva qué está ocurriendo realmente. Durante el transcurso de sus investigaciones, el bibliotecario y su ayudante parece que tienen mucho que esconder tras sus impenetrables rostros. Al final, observamos cómo esto era una simple manipulación de la Iglesia para tomar los dogmas